Gusto saludarlo, senador. Bueno, esta sesión especial, ¿qué es lo que busca? Priorizar proyectos, porque hay muchos si hablamos de seguridad pública, hablamos de un montón de proyectos. O sea, estamos hablando de Es cierto, modernización de las policías, ley de inteligencia, control de armas, ahora contra el crimen organizado, y así suma y sigue. ¿Cuál es bueno, lo la idea primero de que yo esto? diría es que la idea es hablar de seguridad pública, como usted lo ha dicho muy bien, y no de orden público solamente, ¿no? Claro. O sea, no, ni tampoco tener cifras muy generales, que se tienen ya por los diarios, sino realmente conocer efectivamente cómo ven las policías temas tan fundamentales como el tema del narcotráfico, el tema del tráfico de armas, la proliferación de armas que ha habido en este país, ¿no? Los problemas de la reincidencia, es decir, qué políticas hay respecto de esto. Es muy importante saber sobre esto, saber cómo se ve el tema de las armas, por ejemplo, porque algunos ayer por ejemplo, la gobernadora de Arica, hace un par de días atrás, decía que todas las armas eran traficadas en Chile, que no había contrabando de armamento. Eso no es cierto, creo yo. O por lo menos revela poca información. Yo quiero saber qué es lo que tienen y quién está haciendo eso, quién está recogiendo inteligencia acerca de la acción de los narcotraficantes y de la acción de las bandas de crimen organizado, ¿no? Senador, hay muchas cosas, sobre todo en el último tiempo, el tema del crimen organizado se ha tomado la agenda, ¿no? Las asociaciones ilícitas, el narcotráfico, las organizaciones criminales, porque hemos visto ajustes de cuentas que antes no habíamos visto, por ejemplo, en la plaza de Maipú, en el barrio Omex, y en otros lugares, a vista y paciencia, ¿no? Esto de sacar las armas por la ventana y tirar ráfagas para eliminar a una persona y termina dejando las cosas. Ese tipo de cosas, más lo que vemos en las poblaciones, los fuegos artificiales, los disparos al aire, los funerales de alto riesgo. ¿Cuál es la sensación que tiene usted? Usted fue ministro del Interior en la década del 90. Ha cambiado sustancialmente esto, ¿no? Mire, yo la verdad es que creo que es riesgoso atribuir todas estas cosas diciendo que son ajustes de cuentas entre bandas. Porque claro, son ajustes de cuentas entre bandas muchas veces, pero matan gente inocente, pues. Claro. Y al mismo tiempo la policía como que no se quiere meter porque dice, bueno, si son ajustes entre bandas, pues que se maten entre ellos, ¿no? Y eso creo que es muy negativo. Ha habido un aumento, leía yo ayer las dos noticias. Primero, que había aumentado el número de homicidios en Chile, había subido en un 34% este año, 34%. Alto, ¿eh? Brutal. Alto. Y que, bueno, pero al final también la misma noticia decía, pero la mayor parte son ajustes de cuentas. Pero como usted lo ha dicho muy bien, los ajustes de cuentas se producen en la calle y se producen rociando balas a quien le caiga. Y una señora que murió en Maipú ciertamente no tiene nada que ver con ajustes de cuentas, iba pasando con su hermana de compras. Claro. Entonces, eso digamos, no es un buen enfoque, por así decirlo. Un alto funcionario de la PDI señaló que el avance del crimen organizado en nuestro país tiene que ver necesariamente, son palabras de él, necesariamente con el ingreso de extranjeros. No para meterlo todos a un saco, evidentemente, pero sí han llegado ciertas formas de delinquir o de operar en el crimen organizado que antes no eran muy habituales en Chile. Se lo pregunto porque además usted es parte de la puerta, usted es senador por una de las puertas de acceso al país. Yo estoy de acuerdo con esa evaluación con algún matiz. O sea, yo creo que efectivamente cuando el delito aumenta y cuando el desorden aumenta y cuando la falta de policía se hace notable, se hace más visible, todo el mundo se aprovecha y hay clanes internacionales que deciden operar en Chile, ¿no? Y efectivamente aquí han llegado delitos que antes no se cometían o se cometían poco, como la usura o como el sicariato, ¿no? O sea, el asesinato por encargo. Esas cosas han estado ocurriendo más y por lo tanto indican algo. Y tiene que ver, por cierto, con muchos temas de ingreso indiscriminado, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, si han llegado a Chile más de 300.000 venezolanos, naturalmente que usted va a encontrar venezolanos entre los delincuentes, por cierto. Y si se habla de la cantidad enorme de colombianos que fueron admitidos sin cédula de identidad, con solo su cédula de identidad durante el primer gobierno del presidente Piñera,
La verdad es que también usted va a encontrar delincuentes, pero en general las cifras no demuestran que la mayor parte de los delitos vengan de personas, de inmigrantes, ¿no? O sea, los inmigrantes cometen delitos, por cierto, pero el porcentaje en el cual cometen delitos no es mayor que el porcentaje de la población chilena que los comete. ¿Cree usted que Pero a lo mejor, como usted dice, hay alguna innovación en cuanto al tipo de delitos, ¿no? Eso es lo que apuntaba este funcionario de la policía, en el fondo, en la forma más que en la cantidad. Senador, ¿usted cree que los proyectos que están en el Congreso apuntan en la dirección correcta? Mire, yo creo que hay dos tipos de proyectos en el Congreso. Unos que son los proyectos que hemos acordado en una agenda que hemos conversado, hemos hablado de control de armas, hemos hablado de especialización de las policías, hemos hablado de mejor capacitación de las policías, que no ha llegado al proyecto todavía de nueva formación. Y otra cosa, eso está bien en la agenda. Lo hemos acordado con el ministro Chadwick, con el ministro Blumel, con el ministro Pérez, y ahora supongo que lo vamos a acordar también con el ministro del Interior actual. El problema está en que realmente hay otros, bueno, esos no han venido en toda la velocidad que deberían venir, ¿no? Deberían venir con un poco más rápido, se han demorado mucho en llegar. Y muchas veces se trancan porque el Ejecutivo pide pararlos para mejorarlos, ¿no? Y hay otros proyectos, que son aquellos que el presidente de la República le gusta presentar de vez en cuando, como la ley, el control obligatorio de identidad, como ahora una nueva definición del crimen organizado, como un proyecto para la mejor protección de las policías, que en realidad lo que hace es pasar del Código de Justicia Militar al Código Penal una cantidad de delitos y no mejora mucho las cosas, no cambia mucho las cosas. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en la agenda de armas que hemos acordado, la agenda de seguridad que hemos hablado con el gobierno, para lo cual incluso le hemos hecho una propuesta completa. Todavía no están los proyectos, eso sí que es importante. Ahora los otros lo veremos cada uno en su mérito, son proyectos chicos. Sí, claro.